Buenas noches, bienvenidos una vez más a una de las clases de epidemiología para la segunda especialidad en fisioterapia cardiorrespiratoria. El día de hoy hablaremos sobre el análisis de correlación. Los tópicos a tocar serán los siguientes. Hablaremos de una introducción a la correlación, de dónde viene, para qué sirve, y veremos los dos tipos de correlación más comunes que encontrarán en diversos artículos científicos, la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Vamos a empezar. En clases pasadas ya habíamos mencionado que cuando queremos buscar asociación entre variables tenemos que realizar una prueba de hipótesis, y esta prueba de hipótesis podría variar de acuerdo al tipo de variable que tienes, si es numérica o categórica. Y también conversamos que las hipótesis se basaban en comparar proporciones o comparar promedios. Eso ocurría cuando enfrentábamos variables que eran categóricas entre sí o variables numéricas versus otras categóricas. Pero cuando enfrentamos variables que son numéricas, esto no aplica. Vamos a ver cuál es el análisis para ello. Pueden ver esta tabla como una ayuda cuando quieran realizar alguna prueba de hipótesis. Solo definan cuál es su variable dependiente y cuál es su independiente, y sabrán qué tipo de prueba realizar, ya sea que cumplan los supuestos para realizar una prueba paramétrica como TED-Student o una prueba no paramétrica como la Udemann. Entonces vamos a tocar el tema sobre el análisis de asociación entre dos variables numéricas, que comúnmente se conoce como análisis de correlación. Este análisis fue planteado por Francis Galton en el siglo XIX. En realidad él es uno de los creadores, además del análisis de regresión, y increíblemente lo hizo, él no tiene ningún background científico, él era granjero. En fin, el análisis de correlación lineal no solo mide la asociación entre variables, sino también la fuerza de correlación, es decir, qué tan fuerte es la asociación entre estas variables. Podrían recordar esto como los índices OR o RR que vimos en clases anteriores, que también nos hablaban de la fuerza de correlación, pero estos solo se podrían calcular entre variables categóricas. Para el caso de variables numéricas, la fuerza de correlación no se mide. Veamos un ejemplo. Queremos saber si existe asociación entre el tiempo de uso de Facebook, el tiempo que uno usa Facebook en minutos, versus el índice de masa corporal, bajo la noción de que probablemente uno piensa que mientras más tiempo usas Facebook, más aumentas de peso. ¿Qué hacemos primero? Pues hay que plantear la hipótesis. En este caso uno podría plantear la hipótesis nula y alterna, mencionando que el tiempo de uso de Facebook no está asociado al índice de masa corporal, y la alterna que dice que sí. Entonces más o menos este es el escenario que pensamos encontrar, ¿no? Alguien que usa mucho la computadora, el Facebook, tiende a tener sobrepeso. ¿Qué prueba utilizaríamos? Vamos a ver unos ejemplos. Digamos que no quiero realizar el análisis de correlación porque me parece complejo y categorizo las dos variables. Tiempo de Facebook lo divido en menos de 60 minutos y de 60 minutos a más, para considerar aquellos que usan mucho tiempo o poco tiempo. Y el IMC puedo categorizarlo en sus tres categorías clásicas de categorías de peso normal, sobrepeso y obesidad. Bajo ese caso, entonces necesitaría usar la prueba de chi cuadrado, que todavía no es correlación. En este escenario simulado, veamos, este sería un posible resultado del análisis de chi cuadrado. Tenemos a 40 personas que usan poco tiempo el Facebook y 260 que lo usan mucho tiempo, y las distintas variantes de peso en cada grupo. Si analizamos esto en una prueba estadística, en este caso pueden ver una tabla resultado del programa Stata, podrán ver que el valor de P aquí es bastante pequeño, es de 0.000 y probablemente muchísimo menor. Entonces tomamos una decisión que al ser menor del 5%, puedo rechazar la hipótesis nula y concluir que el tiempo de uso en Facebook está asociado al índice de masa corporal. Pero tenemos un problema, que hemos transformado variables que eran numéricas a categóricas, y eso no es del todo justo, pues determinar mucho tiempo o poco tiempo en 60 minutos podría no aplicar en todos los casos. Probablemente para otras personas usar 2 horas el Facebook es poco y 5 es mucho. Entonces, como no podemos asegurar esa categorización, no hay que hacerlo y hay que mantener la variable numérica.
¿Qué pasaría si vamos al otro escenario? Mantengamos el tiempo de uso de Facebook como una variable numérica y utilizamos el índice de masa corporal como una variable categórica. Entonces ahora ya no consideramos quién usa mucho tiempo o poco tiempo, sino que promediamos los tiempos de uso de Facebook. En nuestros resultados vemos que las personas que tienen peso normal en promedio usan 62 minutos de Facebook y las que tienen sobrepeso y obesidad en promedio utilizan el Facebook por 85 minutos. Entonces, dado que ahora estamos comparando promedios de uso de Facebook entre personas con peso normal y sobrepeso, vamos a usar una prueba T de estudio. Otra vez el escenario simulado nos indica lo siguiente. Tenemos un valor de P bastante pequeño y nos permite tomar la conclusión otra vez, que al ser menor al 5%, puedo rechazar la hipótesis nula que mencionaba que no había asociación y concluir que sí hay asociación. El tiempo de uso de Facebook está asociado al sobrepeso, al índice de masa corporal. Otra vez tenemos el problema de que el índice de masa corporal es una variable numérica. Al categorizarla no estamos viendo a detalle la asociación, no sabemos qué tan fuerte es la asociación entre estas dos variables. Así que vamos a analizarlas como naturalmente son ambas variables numéricas. Y es aquí donde entra en juego el análisis de correlación. Este nos permite ver esta asociación de las variables numéricas sin tener que recurrir a estrategias como categorizarlas u otras. En este caso nuestras hipótesis cambian un poco porque dado que estamos viendo una correlación, esta puede ser una correlación directa o una correlación inversa. Yo podría decir que a mayor tiempo de uso de Facebook, mayor IMC. Esa podría ser mi hipótesis porque creo que las personas que pasan más tiempo en Facebook son más sedentarias y tienden a acumular más grasa y demás, y por eso suben de peso. O podría yo plantear que mayor tiempo de uso de Facebook, menor IMC, porque también tal vez hay evidencia de que las personas que usan mucho tiempo el computador y desarrollan cierta adicción tienden a comer menos y por lo tanto a desnutrirse. Entonces, todo depende de cuál es la base teórica que te guía para plantear la hipótesis, pero en este caso vemos que hay una relación de dependencia. A medida que aumenta una variable, la otra puede aumentar o disminuir. Entonces, pensemos, ¿tienes otras opciones de hipótesis? Puedes pensar otros ejemplos en la carrera de fisioterapia respiratoria en la que al momento de que aumente una variable, otra debe aumentar o disminuir. Puedes pausar el video un momento para reflexionar sobre ello. Continuemos. Podría yo dar un ejemplo en el caso de fisioterapia respiratoria. Digamos que estoy realizando un entrenamiento cardiorrespiratorio en pacientes posoperados de cirugía al corazón y yo creo que a más días de entrenamiento, entonces voy a lograr una mejor capacidad ventilatoria. Ambas variables son numéricas, los días de entrenamiento y la capacidad ventilatoria, que la puedo medir en litros y otros o a través de espirometrías y demás. Entonces yo estaría planteando que en el momento en que aumenta una variable, la otra también aumenta. Para ese caso sería útil un análisis de correlación. El planteamiento de la hipótesis aquí también es distinto. Ya no se basa en comparar promedios ni proporciones. Se basa en comparar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, que lleva este símbolo griego llamado ρ, nos dice que si es igual a 0, quiere decir que no ha detectado ninguna correlación entre las variables. Y si es diferente de 0, quiere decir que ha detectado alguna correlación que puede ser negativa o positiva, o correlación inversa y directa, si quieren llamarle así. Mientras este índice se acerque más a 1 o a menos 1, la correlación será más fuerte. ¿Cómo es esto o cómo se entiende gráficamente? De esta forma. Como pueden ver en este siguiente gráfico, una correlación positiva será cualquier valor que tome el ρ o el R de Pearson entre 0 y 1. Y puedes verlo gráficamente en este diagrama llamado diagrama de dispersión, que tenemos
dos variables enfrentadas en el eje X y en el eje Y. A medida que aumenta la variable en el eje X, la variable Y también aumenta. Y pueden ver que se forma una cierta tendencia o una pendiente hacia arriba. Mientras más se acerque a 1, la pendiente será más perfecta. Y mientras más esté cerca de 0, la pendiente será menos o más difícil de detectar. De la misma forma, una correlación negativa señala que el coeficiente de correlación toma valores entre 0 y -1. Y mientras más cercano a -1, la correlación negativa será más perfecta. Como les decía, para saber qué tan fuerte es la correlación, cuando encontremos correlaciones cercanas a 1 o a -1, más fuerte es la correlación. Y puedes verlo a través del gráfico, diagrama de dispersión, o a través del mismo coeficiente. Por ejemplo, un coeficiente de 0.98 hablaría de una correlación bastante fuerte entre las variables. Mira este ejemplo. Podemos ver en este tercer gráfico, mirando desde el principio hacia la derecha, que la relación entre las variables X y Y es bastante dispersa. No se llega a detectar ninguna línea de subida ni de bajada. Por lo tanto, el coeficiente de correlación, que también se escribe como R, es igual a 0. Pero miren, mientras los puntos empiezan a tomar una tendencia más de bajada, empiezan a tomar un valor más cercano a -1, en este caso menos 0.5. Y ya aquí pueden ver una correlación casi perfecta que toma un valor de menos 0.9. De la misma forma, una correlación positiva irá formando una pendiente cada vez más perfecta entre las dos variables X y Y. Entonces regresemos al ejemplo de la prueba de tiempo de uso de Facebook en minutos e IMC. Miren lo que pasa cuando enfrento las dos variables. En este gráfico de dispersión podrán ver que tenemos gran variabilidad. Hay muchas personas que usan el Facebook por 30 minutos, otras lo usan por 70, otras lo usan por 50. Y también podemos ver el índice de masa corporal de cada uno de ellos. Por ejemplo, este punto de aquí quiere decir que una persona usa tal vez 31 minutos de Facebook y tiene un índice de masa corporal de 50. O esta persona usa 50 minutos el Facebook y tiene un índice corporal menor. En general podemos ver que todos estos datos forman una pendiente de subida. Entonces es muy probable que la correlación sea positiva o directa. Este tipo de análisis tiene que pasar por una suerte de pesquisa o requisitos antes de ser realizado. No se puede realizar en todas las variables, así como así. Un requisito esencial es que las variables sean numéricas continuas y que cumplan estos supuestos. Por ejemplo, aquí puedes ver el tema de linealidad. Para cumplir ese supuesto hay que preguntarnos si el gráfico tiene o muestra una tendencia en forma de línea, ya sea de subida o de bajada. En este caso sí, podríamos decir que cumple ese supuesto. También nos piden averiguar si existe independencia entre los individuos o estos están correlacionados. Esto depende mucho de cómo fue el muestreo o de cómo se tomaron los datos. Tendrías que asegurar que un sujeto de tu estudio no tiene nada que ver con el otro. Por ejemplo, podríamos pensar que uno de los sujetos de aquí podría influenciar al otro en su IMC o en el tiempo que usa Facebook. Si no tienen nada que ver, entonces podríamos decir que los datos son independientes, porque es muy probable que la persona A, que usa 30 minutos de Facebook, no tenga nada que ver con la persona J, que probablemente usa 60 minutos de Facebook. Y otro supuesto importante a cumplir es verificar si existe distribución normal bivariada entre las variables. Este es un aspecto un poco más complejo porque se define de la siguiente forma: por cada valor que toma la variable que esté en el eje Y, la variable en el eje X tiene que tener una distribución normal.
y gráficamente podría verse de esta forma, y la fórmula estadística para ello, o para la función estadística para ello, es esta de aquí abajo, que puedes ver aquí abajo. Afortunadamente no tienes que realizar ninguna de estas fórmulas, podrías hacer el test a través de un software estadístico, el cual nos permitirá definir si es que esta imagen de aquí se representa a través de esta fórmula. No hay mucho problema en ello. En fin, para lograr ello entonces son necesarios esos supuestos. A continuación les muestro el resultado calculado en un análisis en un software llamado Stata, que nos menciona que el puntaje de correlación entre estas dos variables es de 0.59. Al ser mayor a 0 es una correlación positiva o una correlación directa, que quiere decir que mientras aumenta el tiempo de uso de Facebook, también aumenta el índice de masa corporal. ¿Y qué tan fuerte es esta asociación? Bueno, es de 0.6, está bastante cercana a 1, así que podríamos considerarla una correlación importante. ¿Sí? Además, esta correlación, este índice también tiene que pasar por una prueba de hipótesis y calculársele un valor de P. Este valor de P también es bastante pequeño y al ser menor a 0.05 nos permite rechazar la hipótesis nula y decir que el tiempo de uso de Facebook está asociado a IMC. En este caso hemos obtenido el mismo resultado que se obtuvo anteriormente cuando habíamos categorizado las variables, pero ahora sí estamos más seguros. Y el consejo es ese: si tienes variables que son originalmente numéricas, tienes que analizarlas como tales. No vale mucho la pena categorizarlas o transformarlas para hacer análisis más sencillos, pues uno pierde información. Y básicamente eso es todo. Solo hay que tener cuidado con algunas consideraciones. No todo lo que está correlacionado representa una relación real, ¿sí? Estas relaciones engañosas se conocen como relaciones espurias. Por ejemplo, en este gráfico que pueden ver aquí a la derecha, muestra un análisis de correlación. Se publicó en el New England Journal of Medicine, donde los autores encontraron un hallazgo interesante, que a mayor consumo de chocolate per cápita, el número de premios Nobel ganados también era mayor. Y ustedes pueden ver en este gráfico que hay una tendencia en forma lineal, una línea que va de subida. Y pueden ver que el valor del coeficiente es de 0.79, que es bastante cercano a 1, es una correlación casi perfecta. Y el valor de P, que es 0.0001. Entonces también rechazo la hipótesis nula y digo, mira, entonces a más chocolate, a más consumo de chocolate en el país, mayor cantidad de premios Nobel. Vamos a pedirle al gobierno que consumamos más chocolate porque así vamos a estimular endorfinas en el cerebro y eso va a hacer que la gente sea más inteligente. Esto es falso, ¿sí? Este tipo de correlaciones abundan en todos lados. El simple hecho de que puedas asociar algo con estadística no quiere decir que es verdad. Si quieres ver más ejemplos de correlaciones de este tipo, espurias, que no tienen nada que ver, que no tienen fundamento teórico, te invito a visitar esta página de aquí. Pasemos a un segundo escenario. Te mencioné que el análisis de correlación requiere que se cumplan varios supuestos y algunos son difíciles de cumplir. ¿Qué pasa si estos no se cumplen? Pues tenemos una alternativa, que sería utilizar el coeficiente de correlación de Spearman. Este tipo de correlación lo que usa es un mecanismo de puntajes para poder hacer el cálculo, pero la lógica es la misma. El ρ también irá de -1 a 1. -1 es una relación negativa, 1 es una relación positiva. Básicamente, también es recomendable utilizarlo cuando se usan variables de tipo ordinal. Por ejemplo, vamos a ver una a continuación. Vean, en este caso tenemos los datos de 13 alumnos a los cuales se les ha evaluado la satisfacción con el curso de estadística y los cuales hemos recolectado sus calificaciones. Entonces podemos ver que nos interesaría saber si existe una relación entre el nivel de satisfacción que ellos presentan con el curso con la calificación final que obtienen.
Y yo puedo plantear mi hipótesis que a mayor satisfacción, mayor es la nota que obtienen al final. Pero tendría que probar esto a través de un análisis de correlación. Dado que satisfacción es una variable ordinal, porque hemos pedido calificar la satisfacción en 5 niveles, pero eso no quiere decir que sean números, por eso es ordinal, porque van en orden. Pero la nota de su calificación final sí es numérica. Entonces, al estar enfrentando a dos variables numéricas, una numérica y otra ordinal que funciona como numérica, podemos hacer un análisis de correlación. Ahora, si nos preguntamos, ¿cumple los siguientes supuestos? Linealidad, independencia, distribución normal y variada. Vamos a ver que tal vez no cumple linealidad. Vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. Si existen o hay independencia entre los individuos o estos están correlacionados, no hay evidencia para pensar que no lo estén o que lo estén, entonces podríamos decir que sí son independientes. Y hay distribución normal y variada. Dado que la variable de satisfacción es ordinal, no puede tener distribución normal. Por consiguiente, nuestra decisión va a ser realizar un análisis de correlación de Spearman. Entonces, ¿qué pasa si cruzamos estas dos variables en un gráfico de coordenadas, como vimos hace un momento, o diagrama de dispersión? Acá tenemos, por ejemplo, a un sujeto que tiene nota 14 y ha calificado el curso con 1. Su satisfacción es bastante baja. También tenemos a alguien que tiene 18 y ha calificado el curso con 5. Su satisfacción es alta. Podemos verlo aquí. Aquí tenemos al sujeto que sacó 18 y calificó el curso con 5. Y la persona que sacó 14 y calificó el curso con 1. Básicamente solo estamos trasladando estos datos al gráfico. Entonces, ¿qué ven? Una tendencia a la subida, una tendencia a la bajada, o no hay ninguna línea que se forme. Podríamos decir que tal vez sí hay una línea de subida, ¿no? Aunque tal vez parece más una S en subida, pero algo como esto podría medirse en la correlación. Si hacemos los análisis en este software llamado Stata, obtendremos el resultado y nos dice el ρ de Spearman, el coeficiente de correlación es de 0.78. Y el valor de P nos da un valor de 0.0016, que es menor a 0.05. Por lo tanto, podemos concluir que sí existe asociación entre la satisfacción con el curso y la nota final, lo cual también podría ser interpretado como a mayor satisfacción, mayor nota. Entonces, este es el análisis de correlación de Spearman. No olviden que es cuando no se cumplen los requisitos o requerimientos para el análisis de correlación de Pearson. Y ya para cerrar, hay que considerar algo muy importante. Estos dos coeficientes que hemos visto, R de Pearson y ρ de Spearman, solo nos muestran que existe correlación lineal, pero en la vida real no todo es lineal. Vamos a ver a continuación qué otros tipos de correlación existen. Otra cosa también muy importante y que no deben olvidar es que correlación no implica causalidad. El hecho de que dos variables se correlacionen no quiere decir que una cause a la otra. Como vimos antes, no quiere decir que por consumir más chocolate voy a ganar más premios Nobel. Entonces recuerden que para determinar causalidad habrán otros criterios que hay que cumplir, y uno de ellos principalmente es la plausibilidad biológica. Si lo que estoy diciendo no tiene sentido, no tiene ningún fundamento, tal vez, incluso aunque la estadística diga que hay correlación, tal vez no la hay. Una cosa más, estos coeficientes, Pearson y Spearman, son muy sensibles a valores extremos. ¿Qué son valores extremos? Déjenme mostrarles a continuación. Ahora estamos viendo un gráfico donde se está viendo la correlación entre la tasa de divorcio y la tasa de migración. Uno pensaría que a mayor tasa de migración, más divorcios, tal vez porque están migrando más venezolanos y las personas se están divorciando porque se quieren casar con ellos, qué sé yo. Entonces, vean este gráfico, podemos ver que hay un punto que se aleja del resto de puntos. Y al hacer el análisis de correlación obtenemos un coeficiente de 0.77, un coeficiente bastante alto. Entonces estaríamos afirmando que a mayor
migración, mayor tasa de divorcio. Pero, ¿qué pasa si quitamos este punto de acá? Tal vez este punto está afectando nuestros análisis. Lo que en realidad está pasando es esto. La correlación tal vez no es tan alta y ese punto nos está dando la falsa imagen de que sí. Si retiramos ese punto y no lo analizamos, tenemos una línea más real aquí. Y como pueden ver, también el coeficiente de correlación es menor, ya no es de 0.77, es de 0.65. Si bien este es un ejemplo bastante peculiar, pueden existir muchos casos en el que un solo valor pueda afectar bastante el coeficiente de correlación y hacernos creer que existe una correlación fuerte cuando tal vez no la hay. Es muy importante que noten esto porque cuando ustedes obtengan sus datos podrían tener puntos de este tipo, outliers o también llamados puntos influyentes. Podrían afectar su hipótesis o hacerles cambiar toda su conclusión. Algunos recomiendan que se deben borrar estos análisis o estos datos, otros recomiendan que no porque son datos reales. Es un tema a analizar en cada caso particular. La recomendación es que si el valor es real, debería dejarse. No puedes borrar un dato que es real porque implicaría que estás manipulando información de forma deliberada. Pero tal vez es un error, tal vez es un dato mal tipeado y por eso se aleja tanto del resto, entonces podrías corregirlo. Y si no lo puedes corregir y sabes que es un error, entonces bórralo. Solo en esa situación deberías borrarlo. Pero considera que mientras borres más datos estás perdiendo más tamaño de muestra y por lo tanto tienes más dificultades para generalizar tus resultados. Y por último, les decía hace un momento, Pearson y Spearman solo son capaces de determinar relaciones lineales. Relaciones lineales son estas que forman una línea de subida o de bajada. Y noten que mientras menos se parece el gráfico a una línea, el coeficiente es mucho menor. Y cuando el gráfico no forma ninguna línea, es 0. Pero en la vida real podemos encontrar relaciones de este tipo, en W, en U, en J. No todo en esta vida forma una relación lineal perfecta, y menos en fisioterapia cardiorrespiratoria, donde se evalúan muchas variables fisiológicas, algunos signos vitales, otras medidas obtenidas de UCI o de laboratorio. Muy pocas de ellas forman relaciones lineales. La mayoría suelen tomar relaciones en forma de U o J. Un ejemplo, en este caso, podría ser el consumo de alcohol. El consumo de alcohol y el número de infartos tiene una relación que toma esta forma. Si imaginamos que aquí está el eje X y aquí está el eje Y, quiere decir que cuando no tomas nada de alcohol, el número de infartos es alto. Cuando tomas cierta cantidad de alcohol, el número de infartos baja. Pero si ya tomas demasiado alcohol, el número de infartos vuelve a aumentar. Entonces, tal vez de ahí deriva un poco la recomendación de que un poco de alcohol es recomendable para evitar infartos o algunos otros problemas cardíacos. Si midiéramos esto a través de una correlación de Pearson o Spearman, obtendríamos 0. Pero eso no quiere decir que la relación no exista. Está ahí, está bastante clara, solo que estos índices no son capaces de detectarlas. Esa es una gran limitación de este coeficiente. ¿Sí? Entonces, nunca dejen de revisar los datos de forma gráfica. Podrían encontrar algo muy interesante como esto de aquí o como esto de aquí, datos formando un patrón interesante, pero que Pearson y Spearman no van a detectar. Y bien, con esto hemos terminado la clase de correlación. Como pueden ver, ahora en esta tabla ya tenemos las pruebas estadísticas básicas necesarias para realizar un análisis en sus tesis. Ahora ya sabemos que analizar o asociar dos variables numéricas. Nuestras opciones son el coeficiente de Pearson o el coeficiente Rho-Spearman. Antes de cerrar, vamos a ver un par de artículos donde se puede apreciar el uso de estos coeficientes.
Por ejemplo, vean este estudio de aquí, es la correlación entre la función pulmonar y la actividad muscular respiratoria en pacientes que tienen la cabeza protruida. Esa mala postura que tanto nos gusta corregir. Entonces, el objetivo es ese, ver si las personas que tienen esta postura adelantada de cabeza, pues tienen afectadas sus funciones pulmonares, o si esto está correlacionado con su actividad muscular respiratoria. ¿Sí? Entonces, porque algunos dicen, dado que la cabeza está adelantada, el esternocleidomastoideo hace un tiraje más fuerte de la caja respiratoria y por lo tanto trabaja más y los músculos inspiratorios no trabajan. Para ver si esa hipótesis se cumple, vamos a hacer el análisis de correlación. Entonces, veamos aquí en esta tabla, la tabla número 2, se ve que los autores realizan múltiples correlaciones entre distintas funciones pulmonares. Por ejemplo, ven la correlación del ángulo cráneo-vertebral con la fracción o el volumen de fuerza expiratorio al primer segundo, la capacidad vital forzada o la fuerza que implican los músculos escaleno y esternocleidomastoideo. Entonces, como pueden ver, tenemos acá un coeficiente mayor a 0, es decir, una correlación positiva entre el ángulo cráneo-vertebral y la capacidad vital forzada. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grande sea mientras mayor sea el ángulo cráneo-vertebral, mayor va a ser la capacidad vital forzada. ¿Sí? O podemos ver un índice negativo acá, que mientras mayor sea el ángulo cráneo-vertebral, mayor va a ser la fuerza que imprime el músculo esternocleidomastoideo, o en este caso, al ser una relación negativa, quiere decir que mientras más ángulo cráneo-vertebral se forme en el cuerpo, la fuerza del músculo esternocleidomastoideo va a ser menor. Igual ocurre con el escaleno, probablemente porque esta postura no genera una ventaja mecánica para los músculos, por lo tanto los hace más débiles. Vean este otro ejemplo aquí, donde se quiere ver la correlación entre la velocidad de marcha, es una variable numérica, con la calidad de vida, que también es una variable que se mide numéricamente a través de puntajes. Entonces, podría ser que mientras más veloz pueda caminar una persona que ha tenido un ACV, ¿tiene mejor calidad de vida? Puede ser que sí. Vamos a verlo desde un gráfico. Aquí está. Entonces, en el eje X se ha colocado la velocidad de marcha en metros por segundo que tiene un paciente con ACV, y en el eje Y, eje Y, tenemos el puntaje del SIS, que es el score de impacto del ACV, Stroke Impact Scale. Como pueden ver, la tendencia también que se forma es de subida, una correlación positiva. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Mientras más velocidad de marcha tienes, mayor es tu score de SIS, que quiere decir que tienes mejor calidad de vida. Eso quiere decir que cuando una persona con ACV recupera la marcha y mientras más rápido puede marchar, eso también se correlaciona con una mejor calidad de vida, pues la persona ha dejado de tener un nivel de discapacidad grande, lo cual le permite ser más independiente. Por lo tanto, su calidad de vida es mejor. Y también podemos ver otras correlaciones que se han realizado con la velocidad de marcha. A más velocidad de marcha, más fuerza, relación positiva de 0.64. A más velocidad de marcha, mayor emoción, tal vez se refiere al estado de salud mental, aunque no es una correlación tan fuerte, ¿no? Porque está un poco más cerca a 0. A más velocidad de marcha, más memoria, es también una correlación débil de 0.18. Más nivel de comunicación, también no tiene mucho sentido cruzarles, pero aún así les coloco. A mayor velocidad de marcha, mayor posibilidad de desarrollar actividades de la vida diaria, sí, 0.52. O a mayor velocidad de la marcha, eso se correlaciona con mayor función de la mano, también.
Entonces, aquellos coeficientes que están señalados con un asterisco doble quieren decir que el valor de P ha sido menor a 0.001. De esa forma, los autores comprueban su hipótesis de que la velocidad de marcha sí tiene que ver con varios aspectos de la vida del paciente con ACV, que básicamente son los dominios que evalúan la calidad de vida. Bien, pueden encontrar más ejemplos probablemente en los artículos que están buscando para sus tesis, pero básicamente ese es el tema de hoy. Si tienen dudas, no se olviden dejar sus comentarios en la caja de comentarios debajo del video y no se olviden de darle clic al botón de suscripción para más videos como este. Nos veremos en una siguiente clase. Muchas gracias.